Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Las ondas electromagnéticas están ahí, en todas partes. Nos rodean a todas horas del día, pero mejor que eso, no solo nos rodean, nos atraviesan literalmente. Y no podemos librarnos de esto porque son un producto de nuestro momento, de nuestro tiempo. No hay otra, tenemos que convivir con las ondas electromagnéticas. Son invisibles y como no las vemos, pues tampoco molestan demasiado, ¿no te parece? Incluso nos alegra la vida, nos facilita la vida. Esos enlaces wifi, ¿no? Qué maravilla desde que nos han puesto el wifi, cómo podemos ir a cualquier punto de nuestra casa, cómo podemos ir a cualquier centro comercial, a cualquier local público y conectarnos a una red pública sin gastar nuestros datos, poder conectarnos de forma inalámbrica. ¿Y eso a qué precio? Como digo, es gratis, pero ¿el precio saludable? ¿Cuál podría ser? Porque hay voces que se levantan reivindicando cierta patología que no es otra que la electrosensibilidad. Hay personas que se dicen ser muy sensibles a las ondas electromagnéticas. Y desde luego no hablamos de ninguna tontería cuando son personas que en los casos extremos llegan incluso a apantallar su casa con papel de aluminio, lo que es esclavizarse con tal de poder atenuar, de poder apantallar esa radiación electromagnética. ¿Cuáles serían los síntomas que sienten estas personas, las personas hipersensibles a las ondas electromagnéticas? Son bastantes síntomas, empezando por el propio cansancio, continuando con cefaleas, lo que son dolores de cabeza, fatiga crónica, en todo momento se sienten cansadas, mareadas, los mareos son un factor común también de todo esto, sudoraciones, prurito, lo que vienen siendo picores de todo tipo, así como hormigueos también. El estrés, obviamente son personas que acaban estresadísimas por no poder tener un momento de tranquilidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las personas que tienen electrosensibilidad se sienten rodeadas en cada momento de su propio enemigo, que no es otro que cualquier fuente electromagnética. Y así hasta llegar a taquicardias, insomnio y no poder dormir un día tras otro. Pues desde luego son síntomas que te pueden hacer la vida imposible. ¿Y qué remedios podemos tener para estas personas que tienen esta hipersensibilidad? No hay demasiados. El primero sería cambiar de ubicación. Claro, si te cambias de casa o si cambias de ubicación la fuente que te está trastornando, pues ya lo tendríamos. Pero bueno, desde luego estamos yendo a lo más gordo y a lo más difícil, ¿no? Desde luego cuando nos plantan unas antenas de telefonía móvil enfrente de casa, ten por seguro que no las van a quitar de ahí. Irte de casa tampoco es una solución muy buena porque, bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Andar vendiendo una casa, tal, y al final te compras una para que te vuelvan a poner otras antenas enfrente. Con lo cual tampoco parece que pase por ahí la solución. La solución, por lo tanto, si no es cambiar de ubicación, pues ya nos pasa por el apantallamiento. Como decía, hay personas que se han dedicado a poner por su casa, por todas las paredes, cubrirlas con papel de aluminio. Y bueno, resulta que funciona porque no deja de ser lo que es la jaula de Faraday, ¿no? La jaula de Faraday pues es eso mismo, una caja, en definitiva, que apantalla, que impide tanto la entrada de fuera adentro como la salida de dentro a fuera de ondas electromagnéticas. Precisamente es el principio del horno microondas. El horno microondas es una jaula de Faraday con un magnetrón dentro que irradia al plato que lo ponemos en el foco. Ni más ni menos, una jaula de Faraday. Pues eso mismo, convertir tu casa en una jaula de Faraday. Lo que pasa es que, bueno, en vez de eso, digamos que ahora hay soluciones que son más inocuas que andar poniendo papel de aluminio por toda tu casa. Lo primero sería, y para centrarnos en el punto, sería hacer una medición. Y haciendo una medición de dónde viene esa fuente electromagnética, la que nos está dañando, perjudicando,
pues ahí directamente a lo mejor solo se trata de una pared, a lo mejor tienes una antena, una fuente electromagnética allí enfrente y es a través de esa pared que está en línea con la antena la que hay que apantallar solamente y no toda tu casa. Por lo tanto, lo primero podría pasar por hacer una medición. Entonces, haciendo esta medición, pues si es una pared o dos paredes o el techo, apantallarlo. Como digo, hay soluciones ahora más inocuas, a nivel visual por lo menos, que andar con el papel de aluminio. Y esto pasaría por las pinturas que venden ahora. Ahora venden unas pinturas que lo que hacen es apantallar. Están confeccionadas con determinado tipo de metal y al final cuando pintas, pues estás dando una capita metálica en esa pared que te está pantallando la propia pintura, con lo cual la pared se queda pintada, tú llegas y ves una pared pintada, como cualquier pared. Y al final pues nada más que eso, con lo cual bueno, es a la vista queda mucho más inocuo, al bolsillo no, son pinturas que a día de hoy valen bastante caras, pero bueno, estamos hablando de pintar una pared, dos paredes, yo creo que podría ser la solución factible. Pues esa sería la segunda alternativa, el apantallamiento. El tercero sería quitar elementos, quitar fuentes electromagnéticas, porque muchas veces no es esa pantalla de esa antena de telefonía móvil que tenemos enfrente la que nos está irradiando, que también, pero a lo mejor no es la que más daño nos está haciendo. A lo mejor la estamos viendo en línea visual, pero la tenemos a 200 metros, no nos está apuntando directamente, con lo cual, pues a lo mejor no tiene tanta culpa esa antena, que en otras ocasiones sí, no digo que no, pero no siempre, y entonces a lo mejor en esta ocasión no, y sin embargo tienes el wifi puesto. Las personas hipersensibles, desde luego con el wifi, pues se llevan bastante mal, así como con los hornos microondas. Por lo tanto, pues pasaría por desenchufar, cambiar un poco los hábitos, desenchufar dispositivos inalámbricos tales como el wifi, tales como los teléfonos fijos, la tecnología LED, inalámbricos. Pues cuando están en la base están emitiendo generalmente ondas electromagnéticas. Por lo tanto, donde esté a este nivel un buen teléfono de cable de toda la vida, alámbrico, vamos a decir, pues que se quite el inalámbrico para estas personas. El cuida niños, cuida bebés, este que ponemos al lado del recién nacido, pues digamos que le estamos radiando también con radiofrecuencia. No estoy diciendo que esto sea malo ni bueno, digo que lo estamos radiando, eso es una realidad, son ondas que lo están atravesando y cuya fuente está al lado de ellos. Vale, pues ya hemos dicho, apagar todo tipo de cosas y sobre todo si cerca de la cama, del sitio donde dormimos, porque no hay que olvidar que ahí es donde cargamos pilas y no hay que olvidar que ahí vamos a estar sin movernos de posición aproximadamente 8 horas, vamos, aunque te muevas de posición, pero la cabeza va a estar en el mismo sitio, los órganos vitales van a estar en el mismo sitio. Por lo tanto, habría que vigilar si tenemos cerca de la cama fuente de campos electromagnéticos, pero también a nivel bobinados. Entonces, no solamente los emisores electromagnéticos, sino cualquier radioreloj de estos que enchufas y bueno, pues esos como tienen su propia fuente de alimentación interna, llevan bobinados, llevan un transformador interno y hay que huir de los transformadores a la hora de dormir. No solo las personas electrosensibles, que al final todos lo somos, lo que pasa es que estas personas lo acusan mucho más. Bueno, pues como digo, se trataría de vigilar esto, vigilar que no tengamos enchufado ningún aparato que vaya a tener ningún transformador. Incluso si tenemos un propio alargador enchufado al enchufe para que poder tener un acceso al enchufe que tenemos al lado de la cama, si podemos desconectar durante la noche ese enchufe, porque el propio cable ya tiene en su entorno un campo magnético. Y desde luego a la hora de dormir pues es interesante aislarnos en la mayor medida de este tipo de campos. Bueno, pues hasta aquí pasaríamos por las recomendaciones en cuanto a remedios. Pero hay otro remedio y pasaría por los metales pesados. Resulta que vamos acumulando metales pesados, por distintos motivos, sobre todo por la alimentación. A la hora de beber agua, incluso el agua del grifo, pues cantidad de tuberías antiguas son metálicas. Y nos llega este agua pues con partículas metálicas, bien de hierro, de plomo, de cobre.
de lo que quiera que sea la tubería en cuestión. Bueno, pues hay otras formas de beber agua. A la hora de comer, pues a la hora de comer lo mismo. ¿Cuántas conservas en lata, verdad? Pues cualquier conserva en lata ya va a llevar partículas de esa lata, de esa hojalata que conforma la lata. Pero también hay otra alternativa, porque al final es imposible librarte de la ingesta de metales pesados y por lo tanto el acúmulo, pues no hay quien se libre de él. Todos tenemos un acúmulo interno de metales pesados. Pues una solución pasaría por los quelantes. Entonces, por ejemplo, la clorella es un alga y esto lo venden en cualquier herbolario. Bueno, pues generalmente es en comprimido, te tomas unos comprimidos de clorella y es un quelante de metales que se va a encargar de ir eliminando esos metales pesados que tenemos acumulados en el organismo. Los metales vienen siendo conductores y por lo tanto una persona con un gran acúmulo interno de metales pesados es una persona con más papeletas para ser electrosensible que otra. Y otro de los puntos que hace susceptibles a las personas electrosensibles son los empastes antiguos, estos que eran metálicos. Han comprobado personas electrosensibles que al quitarse estos implantes conseguían librarse de esta electrosensibilidad, y a medida que se quitaban uno, que se quitaban otro, los síntomas se convertían en síntomas distintos, pues porque eso mismo, resuenas de otra forma cuando te impacta esa radiación. Los implantes, esos implantes metálicos que tienes en la boca, hacen que esa cavidad bucal resuene de una forma distinta. Y por supuesto no te los quites todos el mismo día, que ya te lo dirá el dentista, supongo, pero lo suyo es quitártelos de uno en uno, porque entonces volvemos a lo mismo. Si manipulamos ahí todo eso que vas a estar ingiriendo el día que te lo quitan, y por lo tanto te cargarías de metales pesados a nivel interno. De uno en uno es lo aconsejable. Pues este tipo de remedios vienen siendo aplicables a las personas electrosensibles. Suecia, por ejemplo, ya se ha hecho eco de esta patología y la ha recogido, la ha recogido, y por lo tanto a partir de ahora pues está reconociendo a todos los niveles la electrosensibilidad como una enfermedad, como una patología, y a su vez está poniendo límites a lo que es a nivel legislativo, a las radiaciones que recibimos. Generalmente todos los países, tanto de la Comunidad Europea como fuera de ella, están haciendo legislaciones para estos tipos de radiación. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la radiofrecuencia, que las ondas electromagnéticas, ahora mismo están en el momento en que estaba el tabaco hace 40 o 50 años. Y es que se sospecha que puede hacer daño, pero no se ve cuál es el daño. Y claro, si fuera un daño inminente, me enciendo un cigarro y me muero, pues mira, ha sido el cigarro, claro, ¿no? Así sí que sería fácil. Pero la cosa es acumulativa, y cuando es un daño acumulativo, pues ya no es tan fácil de diagnosticar. Si encima se encuentra dentro de un mercado que mueve millones de euros, pues apaga y vámonos. Por lo tanto, no estoy afirmando con esto que sean nocivas las ondas electromagnéticas, pero sí, lo que sí afirmo es que es más que probable que sí lo sea. Como así lo saben y como así lo reivindican un montón de colectivos, lo vienen reivindicando. Y como decía, ¿cómo se legisla esto? ¿A qué niveles se viene legislando? Por ejemplo, España dependería de la Comunidad Europea. Debería atenerse a las normas que dictara la Unión Europea. ¿Y qué normas dicta? Pues ninguna. Porque resulta que a estos niveles la Comunidad Europea no tiene competencia legislativa dentro de los límites a la exposición electromagnética. Por lo tanto, lo que sí hace es una recomendación europea, es un informe y le llama Recomendación Europea, donde recoge pues unos índices, unos valores límite aconsejables. Vamos, lo mismo que cuando vas en una carretera limitada a 120 y entras en una curva que te recomiendan tomarla a 90. Bueno, pues si la tomas a 100 o a 120 incluso, no te van a sancionar porque es una recomendación, es una señal de recomendación, ¿verdad? Pues aquí lo mismo. Se recomienda, pero luego cada país pues estima dentro de su propia legislación interna lo que considera. Pues al final, como decía, Suecia ha recogido esta patología, se ha hecho eco de ella y la reconoce. España, ¿qué ocurre con España?
Pues ocurre que en el año pasado, sin ir más lejos, en verano de 2016, había un técnico que le ocurría lo mismo, tenía una serie de síntomas, acabó yendo a juicio porque, bueno, como técnico que era, tenía que trabajar y directamente lidiar con estas ondas a diario. Y se resolvió que esta persona era electrosensible y que no podía seguir desempeñando su cargo. Por lo tanto, España ya tiene algún precedente desde el año pasado, 2016, respecto al reconocimiento de esta patología, vamos a decir. Bueno, pues, ¿qué ha hecho España al respecto? Pues a las 2 semanas de esto apareció una nueva legislación respecto a la limitación de ondas electromagnéticas, elevando los niveles permisibles. Si antes teníamos X, ahora tenemos lo que sea. Desde luego resulta muy difícil encontrar tablas de irradiación o de los límites permitidos. Y ya digo, resulta difícil porque no es algo que marque la Comunidad Europea, es algo que se legisla, pero que no es tan tangible, ¿verdad? No es como decir la Unión Europea marca esto y de aquí no se puede pasar. Estamos en un momento en que no es así, por lo tanto, pues me imagino que se reúnen una serie de técnicos y a partir de ahí tomarán toda serie de parámetros para marcar una serie de límites de radiación por cada banda electromagnética. Al final, lo que nos estamos preguntando es ¿cuáles serán esos límites de España? Yo ya, mira, no lo sé, porque te digo, me he encontrado con que muchos países de la Comunidad Europea el límite, sobre todo en la banda que nos importa, en torno a 900 MHz, que viene siendo la banda de telefonía móvil, o incluso el UHF, donde ya se mueven los hornos microondas, las ondas wifi. Total, entre el VHF y el UHF, Very High Frequency, Ultra High Frequency, muy alta frecuencia o super alta o ultra alta frecuencia, pues al final vienen legisladas en muchos países en torno a 100 milivatios por metro cuadrado, en 900 MHz, en la banda de telefonía móvil. Esto me lo he encontrado también en el caso de España, pero como digo, el año pasado ha modificado esa legislación y por más que he buscado, he encontrado un par de fuentes que dicen que España lo ha limitado en 4,5 vatios. ¡Qué disparate! El resto de países, la mayoría en 100 milivatios, y España 4,5 vatios. Es tanta la diferencia que no me lo acabo de creer. Voy a decir que las dos fuentes donde me he encontrado este valor de 4,5 vatios son ambas de compañías que se dedican a hacer mediciones electromagnéticas. En realidad sí deberían conocer la legislación porque se dedican a ello. Pero voy a decir que a día de hoy no me lo creo. Y no me lo creo por la diferencia tan espectacular, tan exagerada que hay respecto de la mayoría de países de la Unión Europea que, como digo, están limitando en 100 milivatios. 4,5 vatios pues vienen a ser 4.500 milivatios. 100 respecto a 4.500. O sea, 45 veces lo permitido en otros países. No es decir el doble, el triple. España ha cuadruplicado lo que otros países no. En este caso estaría multiplicando por 45 el límite de radiación. ¿Y por qué digo que es un disparate 4,5 vatios? Pues vamos a ver un poco de cerca lo que son 4,5 vatios. La Organización Mundial de la Salud hace como 5 o 6 años encasilló dentro de la categoría 2B a la telefonía móvil. Recordemos que la categoría 2B vienen a estar esos elementos que son potencialmente cancerígenos. Potencialmente. O sea, puede que con los años, puede que con el tiempo de exposición que lo utilices, con la potencia que lo utilices, con la distancia que lo utilices de la cabeza, etcétera, etcétera, pues podría ser que con el tiempo ocurriera. Bueno, pues al final la telefonía móvil, los teléfonos que había hace 20 años, los primeros que salieron digitales dentro de la tecnología que sería la segunda generación, los GSM, de Global System Mobile Communication, creo que era. Bueno, pues estos teléfonos venían saliendo con un máximo de 2 vatios en radiofrecuencia. Yo pensaba que la cosa se había quedado ahí,
Pero resulta que no, resulta que investigando me he encontrado con que actualmente están limitados entre 125 y 200 milivatios. Es decir, los teléfonos que portamos encima vienen a emitir con un máximo de un cuarto de vatio. Por lo tanto, repasando lo que son 4,5 vatios, que sería el límite permitido en España, que no lo tengo claro, pues, o prefiero no tenerlo, pues entonces digamos que si estos terminales que llevamos encima, que irradian con un máximo de cuarto de vatio, ya están reconocidos como potencialmente cancerígenos, no tengo mucho que explicar lo que son 4,5 vatios por metro cuadrado. Al final, como digo, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en el aire, e incluso te voy a invitar a que si cualquiera de vosotros os encontráis con alguna fuente donde podáis encontrar la legislación española en cuanto al límite de radiación en estas frecuencias, tanto en VHF como en UHF, si me lo podéis decir y dejar en comentarios, desde luego sería interesante para hacer un próximo programa, porque a día de hoy, con lo que me he encontrado, que como digo, lo he visto en un par de fuentes, esto de los 4,5 vatios, lo veo tan disparatado respecto a tantos países que lo están limitando en 100 milivatios. Incluso Suecia creo que lo ha limitado en 42 milivatios. Fíjate, 42 respecto a 4.500, que serían esos 4,5 vatios. Me parece tan desproporcionado, tan exagerado, que no quiero entrar en los temas de siempre. Porque si esto fuera cierto, claro, ya estaríamos dando lugar a pensar en lo de siempre. En las conspiraciones, en esto y en aquello. Y desde luego es que es casualidad, pero hace unos días hice también un programa respecto a los antibióticos, no sé si recuerdas, y España también era el único país de la Unión Europea que daba 4 veces más de antibióticos al ganado que va a comercializar para consumo humano que el resto de países. O sea que nos encontraríamos con que nuevamente España iría un poco, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Empleando un lenguaje técnico, sí, iría bastante a su rollo, eso es, iría bastante a su rollo dentro de este tipo de limitaciones, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en otros programas el tema de los antibióticos y ahora tenemos esto de los límites de radiación electromagnética. Yo quiero pensar que me he confundido, bueno, que me he confundido, no, que he encontrado un par de fuentes que se han confundido. Y vamos a dejar en el aire lo de España, ¿eh? Vamos a decir que tal desproporción solo puede ser por una confusión de esas dos fuentes, y te invito a que me comentes si encontraras alguna fuente fiable donde haga alusión a estos límites recomendados en España. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.